Vamos entonces ahora a una segunda parte que yo no quiero dejar pasar. ¿Por qué razón? Porque en este momento, dice Flores Cambray, necesitamos como una hoja de lo que debemos buscar para que podamos bajar y tenerla a la mano, si fuera posible. Vuelvo a decir, pueden ir, a ver, el lunes les vamos a dar un abecedario. Vamos a hacer un abecedario. Ante esta situación, busque el código, pero ya les dije, busquen en la página web mía, La Frontera Transparente, el título No es No, y ahí tienen enlaces a los códigos, a todo eso. Lo insisto una vez más, aunque de todas formas el lunes voy a preparar también para que ustedes lo tengan. ¿Comprenden? Ahora vamos a la segunda parte de este programa. Yo sé que muchos de ustedes, bueno, pues a lo mejor se tienen que ir. Sé que muchos de ustedes a lo mejor tienen otros planes. Les prometo que este programa que vamos a hacer a partir de esta parte de este programa lo vamos a dividir y lo vamos a poner después, como se hizo con la conferencia de José Luis, con el tema de el análisis de aquel documento de la Organización de las Tres Letras que empieza con la F, después va la D y después va la A, sobre aquello que va por aquí y todo eso. Así que a partir de ahora conversaremos sobre un tema puntual que tiene que ver con Venezuela. Y bueno, pues lógicamente los que quieran quedarse se pueden quedar, aquellos que tengan alguna situación y después nosotros la vamos a cortar y específicamente lo que viene ahora lo vamos a poner entonces en el canal de Víctor para que el que quiera vaya allí y específicamente busque la información detallada. Así que amigos, comenzamos ahora. Vamos a conversar con José Luis, venezolano, Víctor de Abreu, venezolanos, y yo le pedí en estos días a Víctor que me contara, que me dijera y que me hiciera un análisis en el que, bueno, lógicamente, yo sé que José Luis tiene suficientes argumentos también para participar y que tiene que ver con Venezuela. ¿Por qué Venezuela en este momento viene aquí a mi pensamiento y viene a esta idea de conversar? Porque ahora que está ocurriendo en la zona de Afganistán toda esta situación y se ha conversado mucho del pasado, de todos esos países del Medio Oriente, inmediatamente me viene el pensamiento, como ya llevo años escuchando la fuerte presencia de Irán en la zona de Venezuela, los fuertes vínculos de los sátrapas de Venezuela con los sátrapas de Irán. Y también he escuchado en algunas ocasiones a militares colombianos que han hecho análisis geopolíticos y han hablado de la fuerte presencia de los sátrapas chinos en Venezuela. Entonces, ¿quién mejor que estos dos caballeros para hablarnos de este tema y para contarnos un poco por qué es tan importante Venezuela para los países de la zona del Medio Oriente, fundamentalmente el que acabo de mencionar, y para la zona asiática, fundamentalmente los del Partido Comunista? Así que este espacio es de ustedes, ustedes tienen la palabra, ustedes entonces pues pueden comenzar y cuando ustedes me pidan yo pongo algunos enlaces que tengo ahí para este evento de ahora. Víctor, háblales desde el plano militar tú y yo les hablo desde el plano geopolítico, ¿te parece? Claro. Bueno. Investigando, en Venezuela existen 10 minerales que le sobran mucho, que son, quitando el petróleo, que son el hierro, el cobre, la bauxita, el carbón, el níquel, el coltán, el oro, el diamante, el zinc y el titanio. ¿Por qué es tan importante dos de esos minerales que son el coltán? Te faltó uno. Y el titanio. No, esos son los 10 que tienen más, que en Venezuela tienen más reservas. Escucha después. El uranio. No, espérate, pues ya te digo.
Cada uno de esos minerales tiene el 80% a nivel mundial en Venezuela. El 80% que hay de esos 10 minerales del mundo están en Venezuela. ¿Con qué fabrican con el coltán? Nada más y nada menos que los microchips, los chips, las computadoras, los teléfonos, los televisores, los equipos de sonido y todo lo que es tecnología. ¿Pero qué fabrican con el titanio? Aviones, misiles y cosas, helicópteros, submarinos, barcos y también equipos médicos y cosas así. Prótesis médicas y todo eso. Exacto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tanto China y Rusia se han peleado el sitio a donde están esos dos minerales. Pero salió la bestia de Maduro y ese sitio lo dividió en dos, dándole el coltán a los chinos y el titanio a los rusos. En el estado Cojedes, cerca de el estado vecino al mío, está nada más y nada menos que el uranio, que equivale al 1.5% a nivel mundial, supuestamente. Pero, oh casualidad, investigando, consiguieron en Venezuela el año pasado, creo que fue, el mineral llamado toriumo, o traducido más cortito, el torio, que es 93% más fuerte que el uranio. Y Venezuela, de ese mineral, tiene el 90% a nivel mundial. 90% de las reservas mundiales. Venezuela no es solamente buscado por el oro, por el níquel, por el diamante, por el petróleo, dado que ahorita el tercer conflicto, y eso cualquier experto militar se lo va a decir, el tercer conflicto que hay es tecnológico. Por eso es tan importante Venezuela, porque si ustedes miran, un país con el 80% de la reserva mundial del coltán, que es el que produce todo lo que es tecnología, y los chinos quieren luchar contra los americanos y los rusos en ese ámbito, ¿qué mejor país para tener dominado o comprado como Venezuela? También hay que recordar que a los iraníes le dieron una parte en el estado Cojedes en un aproximado de 5 kilómetros para que ellos montaran una fábrica de tractores iraníes, pero a los 5 kilómetros de esa fábrica, nada más y nada menos que están las minas de uranio. Solamente miren eso. A Irán le están dando le dieron cerquita esas minas. Ahorita el conflicto que hay en Venezuela entre los iraníes, los rusos y los chinos es por el pequeño mineral que acabo de decir, que es el torio, que es más fuerte que el uranio, es más radiactivo que el uranio y produce más energía que el uranio. Imagínense, si dicen los expertos que menos de un gramo de ese mineral produce la reacción nuclear de 1 kilo de uranio. Imagínense, 1 gramo, comparen 1 gramito con 1 kilo, lo potente que es ese mineral. Gracias a Dios, el loco de Maduro no ha empezado a explotar al lleno, porque es muy delicado, porque no se le puede explotar con maquinaria, como lo hacen a lo bestia. Él puede ser tratado por las mismas plantas nucleares que producen o que purifican el uranio. Pueden ser, pero es un mineral muy, muy radiactivo y hay que tener un tratado muy cuidadoso con él. ¿Qué opinas, José Luis? Que te faltó
lo que probablemente sí desemboque de cara al futuro en una de los conflictos mundiales más El complicados del agua. mundo. Sí, señor. Venezuela Claro, cuenta con el porque Venezuela 60% de la tiene reserva de la agua dulce reserva más del grande del mundo. mundo. A ver, Entonces, vamos a ver, porque esto a mí me está dejando mucho más asombrada de lo que yo creía. Aquí yo estoy poniendo, mientras Víctor estaba hablando, estoy poniendo algunos sitios que después se los vamos a dejar. Yo los voy a poner en mi blog, La Frontera Transparente, les voy a poner el enlace a estos sitios para si ustedes quieren ir allí y leer todo esto. O sea, que a todo lo que ustedes han mencionado, que obvio, todavía hay petróleo en Venezuela. sí. Venezuela, o sea, tiene petróleo para más de 1000 años. Lo que todo el mundo sabe, lo del petróleo ya saben, más todo lo que ustedes han mencionado. Pero a esto... Venezuela tiene petróleo para 1000 años. Venezuela sí tiene coltán para 2000 años y tiene el mineral torio para 5000 años. Y tiene reserva de agua dulce natural para un aproximado de 1500 a 3000 años. Pero esas reservas de agua dulce en el manto freático. No. En Venezuela, en el Amazonas, en cualquier estado de Venezuela, en todo el país. ¿Quiere esto decir entonces que, o sea, ay, Dios mío, es que es impresionante? Fíjate, Dorilla, mira esto anecdótico que la gente no conoce, ¿no? Venezuela es tan particular y en ese sentido está tan bendecida que nosotros tenemos el único río del mundo que corre en sentido contrario a cómo corren todos los demás ríos del planeta. Todos los ríos del planeta corren de norte a sur. Venezuela tiene un río que es el Orinoco, que después se colinda con el Caroní y corre de sur a norte y desemboca en el Mar Caribe, en la península de Paraguaná, en el estado Sucre venezolano. Hasta esas cosas increíbles tenemos nosotros en Venezuela. No, escucha, José Luis, y en la parte de la fauna silvestre, existen en el mundo 35 tipos de pirañas, ¿verdad? De los cuales 5 son carnívoras, las otras 30 no. Y esas 5 tipos de pirañas carnívoras están en Venezuela. Están en Venezuela. La serpiente más larga del mundo, que es la anaconda, está en Venezuela. Y para ustedes contar. Mira, ahí saben. Dice Isabel. Wow, cuánta riqueza y cómo han jodido a la gente de Venezuela. Es que miren, déjenme decirles algo. Yo cada vez voy entendiendo mejor el interés de la piedra, de aquellas cenizas fundidas que hay por allá por Santiago de Cuba, en Venezuela. Lógicamente, esas cenizas que hay fundidas para allá, todos sabemos, los que estamos siguiendo todas las historias, los análisis, que él ha sido rendido y él desde toda la vida trabajó con los oscuros de acá, de la familia Rock, que ya todo el mundo sabe que termina con Feller, que también todos esos negocios, todas esas situaciones, que lógicamente Cuba ha sido un experimento, un laboratorio para regar el comunismo por América, que es cierto que en estos 50, 40 años Cuba fue como la cabeza del mal, pero yo voy entendiendo cada vez más los análisis que han hecho Víctor y que han hecho José Luis y de lo que hemos hablado, por qué el eje del mal se ha trasladado, porque geográficamente, y esta parte le toca a José Luis, pero bueno, donde está Venezuela y todo ese continente que tiene tantas riquezas y que tiene tantos recursos, empezando por ese propio país, entiendo cada vez más esto de que la cabeza del eje está allí. Y ahora con esto que ustedes acaban de exponer, que de cierta forma nosotros hemos hablado en el pasado, pero yo quería que
que bueno, que lo contaran aquí con mis seguidores y con las personas que estamos acá. Yo, o sea, quiero decirles algo. Todo esto que tiene Venezuela, ¿cómo es el futuro? O sea, ¿ustedes piensan que todo eso se va a dilapidar, se lo van a llevar de ahí, o es que en algún sentido se quiera crear ahí una especie de base de otra gente allí? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo creen que puede ser? Te voy a explicar, y lo voy a explicar de una manera, voy a tratar de ser muy, muy, muy breve, porque esto es tema de historia que pasa por hechos y acontecimientos que han ocurrido en Venezuela particularmente. En el año 2004 ocurre un referendo revocatorio en Venezuela que lo convirtieron en un plebiscito violentando la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es decir, la Constitución chavista. Partiendo de ese punto, desde ese momento, Chávez dejó de ser presidente según lo que versa propiamente la Constitución, por ende se convirtió en un presidente de facto, lo que se traduce en que todos los eventos y todos los tratados firmados de ahí en adelante son tratados que son ilegales e ilegítimos ante la ley. Si tuviésemos realmente en Venezuela una oposición que hiciera valer los derechos basados y versados en la Constitución venezolana. Partiendo de ese punto, por ejemplo, la explotación que está haciendo China, la explotación que está haciendo Rusia y la explotación que está haciendo los iraníes es absolutamente ilegal. Y si viniese alguien con realmente pantalones, quisiera valer la ley y tuviese, por ejemplo, el respaldo de el gran padre de los Estados Unidos, Ya. le da una patada por el trasero a todos y le dice, ¿sabe qué? No les debo nada a nadie y todo esto es de nosotros. ¿Por qué? Porque es ilegal y quedan totalmente derogados todos esos acuerdos internacionales firmados, producto de que él fue firmado por una persona que era ilegal e ilegítima, de forma y de fondo. Peor aún si venimos a hablar de Maduro. O sea, ese es más ilegal y más ilegítimo todavía aún. Claro. Pero bueno, entonces, partiendo de ese punto, lo que puede ocurrir en Venezuela, yo se lo he dicho a muchas personas, a mí me das Venezuela y yo en 5 años arreglo el problema económico. Pero el problema sociopolítico que tenemos en Venezuela no se arregla sino en más o menos, según los cálculos de los especialistas, en 70 años. Porque tenemos lamentablemente una sociedad hoy que está deprimida en todos los aspectos sociales, psicológicos, mentales, educacionales, de comportamiento. Tenemos que reformar y reeducar a la gente y eso ya en este momento toca pensar en generaciones de comportamiento futuras y no en las generaciones que están hoy por hoy, porque yo también he dicho esto y lo digo con mucha responsabilidad. Lamentablemente en Venezuela, gracias a esta situación que hemos llevado, tenemos 4 generaciones que se perdieron. Generaciones que no sirven, que no son rescatables. Lamentablemente. Entonces tenemos que pensar de cara al futuro. Entonces, económicamente tú recuperas a Venezuela en 5 años, o en menos incluso. Pero socialmente tú tienes que partir por el punto de que nosotros tenemos un gran problema, que por ejemplo son las cárceles venezolanas. Las cárceles en Venezuela es donde están literalmente los carteles que mueven el país entero. Ellos son los que dicen a dónde van incluso los camiones de comida. Ellos son los que dicen dónde se van a robar los vehículos que se van a robar y cuánto se van a robar en el año. Ellos dicen a qué gente y a qué gente no van a secuestrar para pedirle rescates. Todo eso se maneja desde las cárceles. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Sacar los efectivos militares que custodian eso, que ahí debe haber gente sana y buena, no todos, pero debe haber. Metes el sistema judicial y haces juicios en vivo en ese sitio. El que no quiera someterse a la ley, no importa. Sacas el sistema judicial y hablas con el alto mando militar y le dices que te bombardee la cárcel y se acabó. A lo que tú bombardees la primera cárcel y desaparezcas toda esa gente, se acabó el chiste. Todos los demás se ponen en orden. Le dice, ¿y esto le va a pasar a todos? Sí, ustedes no se ponen a derecho. Y se acabó el tema. Me dijeron unos amigos, es que tú eres muy violento, que eso violenta los derechos humanos. Ya va, espérate, los derechos humanos, esos sinvergüenzas son los que están matando a la gente en el país. Esos sinvergüenzas son los que están haciendo desastres en el país junto con los que están gobernando. Espérate, esos no tienen derechos, esos perdieron los derechos hace muchos años. No, hay momentos en la vida de las naciones eso ya no son humanos. No se puede apelar a la historia y el cuento de los derechos, la historia y el cuento de las democracias. Correcto. Hay momentos en la vida de las naciones cuando estos
estos bandoleros y esta calaña llega como ha hecho con mi país, con el de ustedes y con otros países, y hay que sacarlos como debe ser, a pum pum. De verdad, entonces, ahí no hay democracia, porque con el cuento de la democracia, de las votaciones, de las legales, durmieron a Venezuela, la durmieron, porque el cuento de Capriles, que es el que más cercano me queda, porque esta historia viene durmiendo desde hace rato, pero la más cercana, la más palpable, es el cuento de Capriles Radonsky. Durmieron la historia. Bueno, ¿hasta dónde llegó el cuento del otro que se entregó en la plaza? Y el otro que vino después, y el guaitabó, como dice mi cuñado. Mira, por Dios, es como dice José Luis, hay momentos en que nada de eso ninguno de esos argumentos se pueden tener en cuenta. Ahora te voy a contar. Pero escucha, lo cómico, que fue que dijeron de Leopoldo López y de Juan Guaidó, ellos son descendientes del libertador Simón Bolívar. ¿Y es que? ¿De a dónde? ¿De a dónde? Otra cosa que me faltó decir. Ajá. Venezuela es el centro universal energético. Aparte de... La gente cuando uno dice eso, dice, claro, porque ahí está en la montaña donde están los pocos de brujos, que esto y aquello. Escuche, ese campo energético recarga a la persona energéticamente con buen humor, le da paz y todo eso. Pero ese campo energético en la vida militar, ¿verdad? En todo el territorio de Venezuela, en la vida militar, si tú, vamos a poner el Amazonas, la puntita del Amazonas, frontera con Brasil, lanzas un misil desde ahí y llega a Canadá. Pero si tú haces lo mismo desde Panamá, no llega. Correcto. Si tú lanzas un regalito aéreo desde Caracas, un misilito desde Caracas, puede llegar a Moscú, puede llegar a Italia, puede llegar a donde lo programen por el campo electromagnético de la tierra venezolana. Correcto. Y por eso es que los rusos y los chinos están tan metidos en Venezuela, porque imagínense formar una base militar rusa y china en Venezuela. ¿Para quién es el peligro? ¿Para el pueblo venezolano o para los Estados Unidos? Que a ese tema iba a llegar yo. A ese tema iba a llegar yo. El otro punto importante de por qué Venezuela es tan neurálgico en Latinoamérica y por qué ha sido tan importante para todos estos grandes potencias, digámoslo de esta manera, es porque, a ver, Venezuela es el patio trasero de Estados Unidos. Dicho de la peor forma o de la manera más fea. Pero realmente, si tú quieres hacer algo, por ejemplo, en contra de los Estados Unidos y estás en Venezuela, estás a 3 horas de Estados Unidos. Así es fácil. Y eso la gente no lo ha visto. Desde el punto de vista geomilitar, esa es una gran verdad. Y lo que decía Víctor, desde el punto de vista geoenergético, es muy cierto. Mira, nosotros en Venezuela tenemos, y somos el único país del mundo que tiene montañas que no son montañas, sino son mesetas, y que en Venezuela las llamamos tepuy. Y que son las más montañas, antiguas del mundo. Son las más antiguas del mundo, son montañas planas. Ah, los árboles gigantes. No, esto está cerca del Salto Ángel. Ajá. ¿A dónde está el Salto Ángel? La Gran Sabana. La Gran Sabana. Un video en YouTube que habla de los árboles gigantes de la antigüedad que son las mesetas. Que puede ser, incluso hay uno que ponen en América, en Venezuela, debe ser. Entonces, fíjate. Así que fíjate, desde el punto de vista milenario de la cultura, de la ¡ay, qué lindo! Entonces, Venezuela está llena de muchas riquezas. Dale. Mira, José Luis, en la Universidad de Chile, hace 3 años, un profesor de cosas así le inventó a todos los alumnos que le dijeran su trabajo para graduarse era los climas de cada uno de los países. Cuando toca la muchacha de Venezuela llega y dice, para yo hablar de Venezuela tengo que hablar de los climas de todos los países del mundo. Y cuando el profesor le dijo ¿por qué? Venezuela es el único país en el mundo que tiene todos los climas en el mismo país. Todos.
Entonces, cuando la muchacha fue explicando todos los climas, el profesor iba anotando. Y él llega y dice, oye, pero tiene los 5 climas de Israel, tiene los tantos climas de Estados Unidos, todo. Y cuando fue sumando dijo, es verdad, Venezuela tiene todos los climas del mundo. Y ese profesor, para contactar lo que dijo la muchacha, viajó a Venezuela para ver si era verdad y el carajo llegó y dijo, sí es verdad. Punto. Oye, aquí tenemos, se nos han sumado Talía, Ro, Infante, Mónica, se nos ha sumado también, se nos han sumado ya mi Araya, bueno, Milenaria, que ya la mencioné. Dice Javier que te va a poner José Luis de capitán de su ejército, uno que piensa como él, a los Gengis Khan. Dice que el fuego lo purifica todo. Definitivamente, estoy de acuerdo. Otras personas dicen que las montañas son muy lindas. Yo estoy enamorada de esa zona ahí porque ya les digo que cuando yo llegué a este país, muchas personas pensaban que yo era colombiana, que yo era de la costa norte, de la zona de Barranquilla, de toda esa zona que tú sabes que queda por la zona, bueno, Venezuela y Colombia antes hace mucho tiempo, pues era una unión, la frontera era algo, bueno, los tiempos han cambiado. Y ahora pues es muy duro. Dice Milenaria, Ro Infante, sí, es que he estado a full hace un rato salí de cursar, pero igualmente veo los videos, no en directo, pero los veo. Bueno, la semana que viene vamos a tener aquí a Talía Ferguson, la vamos a tener aquí invitada. También vamos a tener un invitado, creo, ya hoy le escribí, de Panamá, que nos va a hablar de su país, de Panamá. Recuerden que a mí me gusta recorrer América. Yo no soy una aventurera como el asesino Guevara de Argentina, no. Yo quiero recorrer, aunque sea desde aquí, desde el cuarto de mi casa, quiero recorrer América y quiero recorrer España. Estoy enamorada de toda esa zona. Entonces, bueno, pues me alegro mucho que estén participando y que estén aquí. Ya se nos sumaron. De la semana que viene vamos a promocionar el canal de... bueno, un trabajo que están haciendo Talía y Milenaria, ya después les contaré. Por ahora solo les pido, amigos, que sigan el canal de Víctor y que por favor, yo este video lo voy a recortar y le voy a poner toda esta parte de su amada Venezuela, la vamos a poner en el canal de Víctor para que ustedes en próximos días, bueno, pues puedan ver esta parte. ¿Qué otra cosa linda, qué otra cosa bella, qué otra cosa buena me pueden contar de Venezuela, de ese país? Yo sí tengo una anécdota. Tiene un país de vecino muy lindo que es Colombia. Sí, las playas de Venezuela, las tetas de María Guevara. Las tetas de María Guevara, ¿qué es lo que son, José Luis? Te toca. ¿Cómo? ¿Qué es que son las tetas de María Guevara? Las montañas aquellas. Y hay uno de los saltos de agua. Bueno, cuando uno busca los saltos de agua del mundo, en Venezuela hay un salto de agua. El salto Ángel, que tiene y ostenta el récord mundial Guinness de la caída de agua más alta del mundo. Y aparte de eso, está contemplado, ya voy para allá, y aparte de eso está contemplada hoy como una de las 7 maravillas del mundo moderno. Y adicionalmente a eso mencionó Víctor algo, que eso es de mi tierra, ¿no? Yo soy de Maracaibo y eso se da en la zona de la Sierra de Perijá, que se llama un rayo o un relámpago perenne y constante que se llama el rayo del Catatumbo, que hasta el sol de hoy la ciencia no ha podido explicar por qué se produce, porque los rayos tienen científicamente hablando, se producen de una manera específica, ¿no? Ya. Y ahí puede estar el clima que esté, puede estar lloviendo, puede estar haciendo sol y el rayo sale. El Catatumbo, ¿no hay también en Colombia una zona que se llama el río Catatumbo? Sí, cómo no, que es que esa zona de Perijá colinda con Colombia pero el rayo está y se produce en Venezuela y se ve en Venezuela. En Colombia no se ve, pero tenemos en la parte fronteriza tenemos una parte del río Catatumbo que en Venezuela tiene otro nombre, que es el río Magdalena. Para ellos el Magdalena, para nosotros el Catatumbo, que es el mismo río al final del día. Bueno, dice Javier que el salto más alto del mundo lo va a tener Maburro cuando lo suba a la luna y lo deje caer a la tierra sin paracaídas. Que Dios te oiga.
Bueno, Ahora te voy a contar amigos. una anécdota para terminar. Sigue. En las mesetas de la Gran Sabana, lo que conocemos nosotros en Venezuela como el Aullante Puy, hace cerca de 20 años hubo un explorador británico que se perdió dentro de esa selva. Estás hablando del Amazonas, ¿no? Es algo bastante inhóspito. Sí. Y solamente lo conocen básicamente los indígenas. Pero el hombre se perdió. Y lo recuperaron o lo lograron rescatar como 15 días después de haberse perdido. Resulta que el hombre sacó, dice, y su relato es que él estuvo en una cueva, en una de esas mesetas, que fue donde se pudo refugiar, y consiguió casualmente unos pergaminos que estaban escritos en arameo antiguo. Para que tengan una idea de que si supuestamente la América no fue descubierto sino hasta hace 500 años, 500 y pico de años, si eso realmente es cierto, si se consiguen documentos de ese nivel en Venezuela. Y ojo, ese tipo de cosas se han repetido también, por ejemplo, aquí en Ecuador y en muchas partes del mundo, sobre todo Latinoamérica. O y sea que todavía hay cosas por descubrir. Y otra, algo que voy a decir, y tiene mujeres muy bonitas, dice Evelyn Bustamante. Bueno, esa parte también, tiene mujeres muy bonitas. Y tiene personas muy simpáticas. Yo tengo muy buenos amigos venezolanos y yo me identifiqué mucho con los jóvenes venezolanos cuando las guarimbas, y de verdad, tiene una juventud, bueno, ya muchos de ustedes están en otros lugares, en otros países, han tenido que salir. Sufrí mucho también porque muchos de esos jóvenes los golpearon, los torturaron, muchos se han tenido que ir, pero sí sé que es un país con una tradición y con una historia. ¿Y por qué pongo esto aquí atrás? Esta zona es el Escambray y ustedes la conocen. Yo hice un especial aquí hace unas semanas atrás sobre la guerra en el Escambray, sobre las guerrillas, sobre la forma de luchar contra el régimen comunista. Y quiero en el futuro que me hablen ustedes, me cuenten de Venezuela, de cómo Fidel Castro llevó allá malandros, bueno, eran cubanos, malandros a toda esa historia. Y yo quiero dedicar próximamente capítulos para que me hablen de esas matanzas horrendas que han ocurrido en Venezuela, que yo creía que eso solo había existido en Colombia y lo había estudiado, bueno, cuando leí las narraciones de algunos escritores, no sabía, y me duele mucho saber que no son tan antiguas, que son casi que se tocan con la mano. Así que, amigos, tenemos otros temas pendientes con Venezuela y tienen que ver con toda esta etapa de violencia que ha sido llevada allí por esta camarilla de los que aún todavía algunos andan por ahí. Y que, como dice José Luis, ojalá que pronto paguen por lo que han hecho. Continúen. Otra cosita de Venezuela, Roberto, que no es muy conocida. Sí, ahí digo yo. Todo lo que habla de los antiguos escritos en arameo, y los hay más antiguos todavía, más antiguos, es el supuesto gran diluvio que conocemos bíblicamente, que no es así, fue la destrucción de las razas antiguas. Y se refugiaron precisamente en la zona de Venezuela, Colombia, todo por ahí, con sus restos de alta tecnología que era muy superior a lo que tenemos nosotros. Estamos hablando de las antiguas tablillas sumerias. Exactamente. El lenguaje escrito más antiguo conocido por el hombre cuando en teoría no se sabía que existía escritura inteligente. Y aztecas, mayas e incas coinciden en un 80-90% en su escritura. No puede ser casualidad. ¿Correcto? Miren lo que tiene ahí abajo, lo que dice David Cifuentes. América fue descubierta por vikingos y parte tártara árabe de Turkmenistán. Y hay otras historias. Va más lejos, va mucho más lejos que eso. David, mucho más lejos. Y ahí es donde yo la otra vez decía, y voy a volver a traer a colación, y lo comparto con Víctor y lo comparto con Roberto mucho, porque lo hemos conversado. Cuando la historia del mundo, la real, la de verdad, se revele a la humanidad, va a haber mucha gente que va a quedar consternada porque no van a entender cómo
nos han engañado a través de la historia. O sea, se conoce como que la raza más inteligente o brillante del planeta que existió fueron los egipcios. No, antes de ellos hubo una que fue el doble de inteligentes que ellos, el doble de brillantes. Entonces, y cuando empiecen y cuando nuestros amigos, los que han ido entendiendo lo que vivimos, se enteren de que hay teorías de que la Tierra es plana y de los celtas, las historias de los celtas, las historias de aquellos gigantes, bueno, en fin. Que deberíamos hacer contacto con, ¿cómo se llama él? Ahí se me olvidó el nombre. Y ahorita les digo cuando me acuerde, porque él debería hablarte de eso. Él tiene mucho conocimiento de esa parte. ¿Quién? ¿Iro Landucci? No. ¿Español? No, es chileno, por cierto. David Parceriza. No, chileno. Ah, chileno, Ramón Freire. Ramón. Sí, a Ramón tienes que traerlo. Sí, Ramón Freire es porque si él habla de los celtas, es para que se le caiga a uno la quijada así. Sí, y eso que, bueno, pero para los amigos, hay muchos amigos, youtubers, que en sus canales han desarrollado muchas historias. Ya les digo que la Tierra es un cráter, está rodeada por un muro de hielo. Ya, sí. Además, hay un video de Ramón Freire sobre el tema de los terraplanistas, que es fenomenal. Y hay también videos de Nur para Todos, de explicaciones de Iro Landucci, pero también, amigos, el video el canal de David Parceriza, Rimbel 35. Son muchas historias interesantes que todos nosotros vamos a ir, muchos ya las hemos ido conociendo, las hemos ido entendiendo, otros vendrán después, pero para que ustedes sepan que hemos vivido por siglos engañados, que nos han ocultado muchas historias y que, volviendo al tema inicial, que Venezuela es un país increíble y que estos amantes venezolanos de su país, de sus tradiciones, bueno, no están viviendo allí y no piensan en otra cosa que poder regresar allí con sus familias, con sus amigos, a los olores de sus calles, de sus ciudades. Ojalá pudiéramos hacerlo, ojalá yo pudiera visitarlos en Venezuela libre, en un país en libertad. Por ahora solo nos queda soñarla y bueno, soñar también a mi país. Yo me pasa igual que ustedes, pero bueno, tanto ustedes como yo sabemos que del lugar donde nos fuimos no podemos regresar mientras las razones por las que dejamos ese pueblo sigan allí. Y yo, mientras en mi país hay una dictadura, no regreso allí. Y ustedes también. Además de que nos piden algunas veces, nos piden cuentas, cabezas, además de 1000 situaciones, pero mientras ellos estén ahí no podemos regresar. Mientras tanto, vamos a disfrutarla desde aquí. ¿Qué otra cosa linda y buena tienen que contarme de Venezuela? Hay un hecho curioso, porque a mí muchos venezolanos se preguntan, ¿por qué será que en el Amazonas nadie vive? Y los indígenas viven sobre los árboles. Lo que pasa, cuando yo les he explicado, lo que pasa es que el Amazonas, de los 12 meses del año, uno está sin agua y los otros 11 meses está tapado de agua. Entonces, por eso el Amazonas venezolano, por lo mínimo, aquí hablaron muchas ridiculeces cuando se incendió el Amazonas de Brasil. Ay, que se va a quemar la de Venezuela. Yo le digo, ¿cómo se va a quemar la de Venezuela si la Amazonas de Venezuela es una selva húmeda? Es una selva húmeda, y la de Brasil y la de Bolivia y la de Ecuador es seca, es diferente. Entonces, cuando me preguntan cómo es eso, es que la Amazonas de Venezuela dura 11 meses al año bajo del agua y una vez al año es que tú puedes caminar y pisar el lodo. Porque del resto, nanay. Bueno, aquí nos han salido con un tema que yo quiero hablar de eso algún día. Dice Ceni, Roberto, los guanches también. Ceni vive en Canarias. Sí. Así que ya sabemos, tenemos que hablar de los guanches, Roberto. Es que usted sabe, a mí me interesa mucho el tema de los guanches, porque mis abuelos paternos, mi abuelo paterno era de La Gomera, en las Canarias, y mi abuela paterna era de La Palma, en las Canarias. Y entonces, bueno, pues me interesa mucho
el tema de los guanches y de dónde vienen y por qué hasta allí. Pero también de eso, es que hemos pasado una tarde increíble. Dice a Isabel que de David le encantan sus enormes ojos. David Parceriza es un hombre fascinante. Él y Ramón Freire son fascinantes los dos, de verdad. Bueno, amigos, estamos ya ya estamos avanzaditos en el tiempo. Recuerden que los comentarios, las preguntas, bueno, pueden enviármelas a través de dariasidolidia@gmail.com, pueden ponerlas aquí y recuerden también que vamos a cortar toda esta parte última y se va a publicar también en el canal de Víctor. Yo les pido, amigos, necesitamos, Víctor lo necesita, yo lo necesito también y se los pido a ustedes porque ustedes que me han ayudado tanto a crecer, a hacer crecer este canal y que me han ayudado tanto a que este canal, bueno, en 2 meses ya tenga una cantidad de 2.520 seguidores. Yo les pido que como mismo me han ayudado a mí, a que este canal crezca, que ayudemos a Víctor a que su canal crezca. Les voy a dejar de nuevo aquí para que ustedes, bueno, se lo manden a sus amigos para que lo que necesitamos ustedes, lo que yo necesito, lo que necesitamos nosotros, es que ustedes le den, escuchen, miren, les digan a la gente que vayan aquí, porque este video que ustedes ven aquí de Víctor, analizando la ONU, sus organismos y sus funciones, esto es muy importante que la gente lo conozca. Aquellos que aún están anestesiados, aquellos que aún están medios dormiditos, bueno, escuchen cuáles son las funciones de estos organismos. Hay que hacerlos que las cumplan. Que se llama Venezuela Socialista, yo les pido que lo vean. Y también les vamos a poner en mi blog, La Frontera Transparente, los enlaces a lo que ha mencionado en el día de hoy Víctor y José Luis. Les vamos a poner enlaces a sitios donde esta información, esta de la que tiene que ver con la existencia, déjenme buscarla aquí, no la voy a intercalar, pero la voy a leer. Esta que se llama, esta es nota técnica, análisis exploratorio de la actividad radiactiva en las galeras del Baúl, Estado Cojedes, Venezuela. Miren, en el canal de Telegram de Víctor, él va a compartir este enlace. Yo lo voy a poner en mi blog. Yo les pido que lo vean. También este otro que se llama, el título es Petróleo, el oro y el coltán, las codiciadas riquezas de Venezuela, para que ustedes vean más detalles y puedan entender mejor todo lo que han conversado hoy aquí Víctor y José Luis. Estos datos de los minerales y demás es mucho más porque, bueno, los otros temas de las bellezas naturales, de la historia y demás, bueno, pues hay lugares donde encontrarlo y además uno, pues, lógicamente no necesita tanto dato y si eres venezolano mucho menos, pero sí es importante que vean esto para que entiendan por qué está ese país en este momento a merced de los buitres que ya sabemos que vienen de distintas partes. La ruta de la seda, ustedes nunca han visto esas historias, hay unos documentales que se llaman así, La ruta de la seda, parte 1 y parte 2, que explica algo que hicieron los de los ojos rasgados por Europa. Bueno, pues ya ellos están en esa avanzadilla por América y desgraciadamente el burro, la bestia, esa que tiene Venezuela ahí, el escaparate mal armado ese, es uno de los que ha propiciado todo el avance de la ruta de los ojos rasgados del Partido Comunista por Venezuela, Colombia, Ecuador, bueno, por todos los países del mundo, pero lógicamente España. El que primero le abrió los brazos, ¿quién fue? El burro. Roberto se ríe. Bueno, algo más que ustedes quieran. Te explico, Lidia. ¿Sabes por qué
se permite tanto evasión fiscal al comercio chino en España? Porque la mayor parte de la deuda la tiene comprada China. Por lo tanto, prácticamente es el dueño del país. ¿De la deuda española, Roberto? Sí, muchos la tiene China. Uy, qué grave. Hacen lo que quieren. Lo que está pasando con Chile, lo que va a pasar con Perú, lo que pasa aquí con Ecuador. Bueno, Rafael Correa vendió el petróleo por 30 años adelantado a China. Imagínate. Es correcto. Bueno, dice Sara María que visitó tu canal y colocó algunos comentarios. Dice Estelita que ella está suscrita a tu canal, pero que casi no sube nada. Él va a subir en los próximos días. Esto que estamos hablando aquí se va para su canal para que ustedes lo puedan compartir de forma precisa con los amigos. Y tenemos un plan muy interesante. En la semana que viene va a publicar en su canal, pero me va a contestar a mí una pregunta. Y yo creo que José Luis va a estar también, pero eso lo vamos a acordar después. No esperes que te defienda otro. Ese es un video que Víctor va a poner en su canal pronto y José Luis va a estar con él. Así que no se preocupen que ya Víctor en las próximas semanas, es que la situación no es fácil desde un teléfono y demás, y entonces por eso es que él sube pocos videos, pero bueno, poco a poco vamos a ir viendo cómo él sube otros videos, porque él tiene muchas historias interesantes, aparte de que este canal está al servicio de ustedes y ustedes mandan aquí más que yo, y eso lo digo siempre, lo que ustedes digan es lo que se hace. Hemos tenido nuevas adquisiciones, como decían algunas personas en el pasado de mi vida. Nuevas adquisiciones era cuando llegaban nuevas personas al canal, Talía, Milenaria, que está por ahí. Bueno, estamos haciendo un equipo grande. Y aquí en Miami ya ustedes saben que Vilma y Hugo están ahí dando la pelea duro. Amigos, a ver qué otra cosa linda de Venezuela, para entonces ir a hablar de lo peor de los últimos 20 años en Venezuela. Uy. ¿Qué otra cosa linda, José Luis? Linda. Vamos a hablar de las cosas que habían y que ya no existen más bien. Y así entramos en materia de la destrucción. Dice, los dos invitados que viven en Ecuador, ¿cómo ven o qué piensan de Ecuador? ¿También llegará o llevarán el comunismo? Vamos a dejarlo para otro programa. Sí, estoy de acuerdo. Víctor, ¿cómo se hace para comprar un pum pum? Es en cada país distinto. Vamos a dejarlo para otro programa. Bien, esas preguntas, Diana, Evelyn, vamos a dejarlas para otro programa. Vamos a hablar, porque ya llevamos ya vamos pasados de tiempo y ustedes tienen sus familias y es de madrugada en España, de lo peor de estos últimos 20 años. Venezuela competía, por ejemplo, en producción de carne, de ganado vacuno, con Brasil y con Argentina. En términos no de producción, pero sí en términos de calidad. Eso ya no existe. Venezuela tenía una gran producción, por ejemplo, de plátano, en todo lo que era la costa oriental del lago de Maracaibo y todo lo que era esa zona, ya eso no existe. Se dejó de producir. Por ejemplo, cuando llega Chávez al poder y cuando en teoría falleció, para mí lo mataron, pero es otra cosa, el reporte total de la industria o del parque industrial que existente en Venezuela se había reducido en 6.500 empresas menos. Venezuela hoy por hoy no produce prácticamente nada, a excepción de una producción de petróleo, y hubo un detallito que le faltó a Víctor mencionar. Gracias a Dios, por decirlo de alguna manera, eso ocurrió en los últimos años de Chávez estando en el poder. Se descubre que en el lago de Maracaibo se encuentra la reserva más grande del planeta de petróleo extraligero, la cual no han podido explotar hasta la fecha y no han logrado explotar hasta la fecha, gracias a Dios. Entonces, por ejemplo, nosotros al día de hoy en Venezuela debería estar produciendo con las limitaciones que pone la misma OPEP,
más o menos unos 6.5 millones de barriles diarios. Hoy por hoy Venezuela en producción propia de PDVSA no llega a producir ni 50.000 barriles diarios de petróleo, porque toda la infraestructura de la industria petrolera está literalmente devastada, no existe, está en un estado precario y de alto riesgo incluso, no solamente a la vida de las personas, sino ambiental, porque en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe en una de esas refinerías y el desastre ambiental va a ser absurdo. Entonces, eso es parte de lo que te puedo contar de la destrucción que estos señores han profundizado en Venezuela y lamentablemente a lo que han llevado, sin contar todo lo que, cómo han hipotecado las riquezas minerales del país, que son muchísimas. Bien las contaba Víctor y son grandísimas y están en manos de terceros, no están en manos del venezolano. Entonces, Venezuela tiene un potencial para convertirse en una potencia, literalmente, a lo mejor no en el criterio armamentístico o de poderío militar, pero sí probablemente en el poderío económico. Y podría ser la primera potencia del mundo a nivel económico, seguro, si estuviese en manos de gente capacitada. Venezuela no necesita un presidente, necesita un gerente. Venezuela necesita una persona que sepa gerenciar los recursos, que no solamente son los recursos minerales que existen, sino también el recurso humano, que sepa cómo guiar a una población a que deje de ser una población floja, mantenida o atenida a las migajas que puede dar un gobierno o a las dádivas que puede dar un sistema, y que aprenda a ganarse con el sudor de su frente el pan de cada día. Porque ese es el venezolano, lamentablemente, que hoy por hoy tenemos. Por eso Venezuela está inmersa todavía en una situación tan compleja como que vemos ambos lados, que en teoría son dos, pero realmente es un solo lado, y son lados que supuestamente ante los ojos del mundo se contraponen, pero realmente por debajo de cuerda negocian todo entre ellos, para beneficio de ellos. Y la población, bien, gracias, si se muere de hambre no les importa. Venezuela tiene hoy por hoy una carencia abismal de reactivos químicos para tratamientos crónicos de enfermedades tales como la diabetes, el cáncer, el VIH, entre otros. Entonces hay grandes problemas y la destrucción que estos individuos han logrado hacer se ve de punta a punta. Si divides, haces una cruz en Venezuela, en todos los extremos vas a ver el desastre de destrucción del país. Y hoy, lamentablemente, el otro problema que tenemos es la misma población que hacen el bobo tonto, como lo llamo yo, que es que se están beneficiando o están más bien desangrando a su propia población, porque hoy se maneja en Venezuela como moneda no oficial, pero sí la moneda de cambio y de transacción en todo el país, que es el dólar. Y, por ejemplo, una lata de atún que aquí en Ecuador puede costarte, la más grande, unos $2.50, allá en Venezuela no te baja de 6, 7 dólares. Y que no existe un precio fijo para poder acceder a los bienes, servicios y artículos de primera necesidad, porque el propio vendedor, valiéndose de esa situación, especula con los precios y está desangrando a su propia población. Esa es la realidad de mi Venezuela, lamentablemente. Yo en estos días conversaba con muchas de las chicas en uno de los canales de Telegram y les decía, yo hoy me considero un individuo que es ciudadano del mundo, porque el país que yo conocí, mi patria, que se llamaba República de Venezuela, la perdí el día que le cambiaron el nombre a mi país y pasó a ser República Bolivariana de Venezuela. Ese día yo quedé huérfano de país. Y hasta el sol de hoy sigo huérfano del país. Eso es lo triste. Es lo triste. Víctor, bueno, yo pienso que más allá de mencionar al burro, hay otros personajes que también forman parte y yo creo que no los vamos a mencionar todos aquí, puesto que de manera, si ustedes quieren mencionarlo, perfecto, lo hacemos, pero bueno, Víctor, tú decides. ¿Qué otra parte, qué otro punto crees que ha sido lo peor de Venezuela en lo que va de siglo?
te voy a hablar una noticia que está saliendo, que está pasando actualmente en Barquisimeto, Estado Lara. En sí es en todo el estado. Hace rato hablamos de que Venezuela tiene las reservas más grandes del mundo de agua limpia. Ese estado tiene más de un mes sin una gota de agua. Uh-huh. Mi esposa, con mis 3 hijos allá en Acarigua, en Araure, mejor dicho, ya tienen 15 días sin agua. Tienen que caminar para un riachuelo para ellos tener agua para poder cocinar, cepillarse, asearse, para todo. Imagínate esa gente, por lo mínimo Barquisimeto, yo me pongo a pensar en los de Barquisimeto, Estado Lara, que ahí no hay ningún río cerca. El río más cerca le queda como a 1 hora y media. Y eso si usted tiene auto, porque si no tienes auto, ¿cómo llegas? Yaracuy. Les queda en Yaracuy. Eso como dice Tania Moreno, dice, lo que pasa es que todos nuestros gobernantes fueron a la misma escuela y todos los gobernados estamos ciegos por decisión. Bueno, muchos han ido despertando, otros, bueno, es terrible, es terrible, es terrible. Lo que pasa es que en Venezuela llegó una persona que sabe utilizar la psicología inversa, que era Hugo Rafael Chávez Frías. Él le hizo un lavado de cerebro a la gente y atacó tanto a la Cuarta República, como él decía que los pobres de antes de la Cuarta República comían perlarina, que dice comía para animales, para perros. Entonces la gente, pero yo me pongo a analizar, y como dice mucha gente, pero en la Cuarta República tú no veías a una persona degollando un perro para comérselo. Tú no veías a una mujer que inclusive Roberto me preguntó para ver si era verdad esa noticia. Tú en la Cuarta República no veías a una mujer dando a luz en la calle. Bien. quedé. Quiero que sepan que vamos a hacer un segundo programa que se va a llamar Los crímenes más aberrantes, más fuertes de lo que va de siglo en Venezuela, porque ahí van las matanzas, ahí van los crímenes. Vamos a hacer una segunda parte la próxima semana sobre, bueno, para que no sea tan seguido, Víctor, José Luis, porque sí quiero escuchar en lo que va de este siglo, en estos 21 años, los crímenes más fuertes, y ustedes ahí entonces van a poner, porque matar a un pueblo de hambre es uno de los peores crímenes. Es un genocidio. En Venezuela se dan todo. Y le digo, los crímenes de lesa humanidad del gobierno chavista empieza el 16 de diciembre de 1999. Correcto. Bien, pues entonces, la tragedia de Vargas. Aquí a punto de cumplir 1 hora en este debate, vamos a hacer una pausa, vamos a cerrar hoy porque vamos a una segunda parte. Mi Venezuela querida, mis venezolanos bellos y queridos, y esta gente que ha estado ahí estoicamente, que ya van a cumplir 2 horas con nosotros, que son casi todos, porque en lugar de caer la curva, lo que hizo fue subir. Aquí están invitados, y esta otra segunda parte la vamos a hacer en el canal de Víctor.